Amigos televidentes, de vuelta con Cerrando la Noche, y como ya anunciamos antes de la pausa, ya tenemos en nuestro set aquí al licenciado Clemente Murillo, quien es aspirante a dirigir o presidir lo que es el Consejo de la Unidad Sindical, pero con él tenemos muchos temas para hablar en la noche de hoy. Buenas noches, Clemente, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches, Giovanni, buenas noches, Julia. Más que un placer estar con ustedes por aquí. Gracias por la invitación. Yo pienso, Giovanni, que antes de abordar el tema de las aspiraciones... El tema salarial, yo creo que sí. De la reclasificación y el aumento salarial que recibieron varios sectores clasificados en varias empresas que se otorgaron desde un 19% hasta un 50 y algo por ciento, ¿verdad?, que recibieron estas empresas, y que, según escuché al el ex vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque, que esto no es un aumento histórico, porque ya se habían hecho aumentos de esa magnitud, y que el mismo hecho de reclasificar las empresas, pues simplemente no se convierte prácticamente en un aumento general. Ayúdanos a entender tú qué significa todo esto, en qué beneficia esto a la clase obrera, a la clase trabajadora, en qué afecta esto a ciertas empresas que pudieran estar siendo clasificadas de forma irregular, o otras que se autoclasifican para beneficiarse. Y previo a eso, Clemente, me parece que es interesante, tú como dirigente sindical, ¿sabían los dirigentes sindicales que se había pactado ya un aumento salarial? Se sabía porque fue pública. De hecho, creo que el primer medio... Un día antes el presidente lo dijo. El primer medio que se anunció que se sometería a una propuesta justamente el 15 del mes pasado fue en una entrevista con Pepe Abreu. Pero solamente se supo que se presentó, y ya la segunda semana se anunció un acuerdo. ¿Sabían ya de ese acuerdo ustedes previamente o se enteraron al igual que el país? Mira, la verdad es que en cuanto al aumento per se, todo lo que sea de beneficio para el trabajador, obviamente ese es aplaudible, ¿verdad? Porque ese es nuestro rol, defender al trabajador. Ahora bien, como yo lo decía, Giovanni, aquí contradecir al doctor Rafael Albuquerque, que es uno de los más altos conocedores en asuntos laborales, en materia laboral en la República Dominicana, es un poco difícil, ¿verdad? Él lo que dice es que ha habido una como reorganización salarial per se. ¿Qué pasa? Con esto de la reclasificación, ¿cuánto nosotros nos enteramos? Una gran parte, los trabajadores y una gran parte del Comité Ejecutivo de la Confederación, nos enteramos cuando se está anunciando el acuerdo. Es que nos enteramos que habíamos entrado a la reclasificación. Porque las centrales sindicales por años nos habíamos opuesto a la reclasificación salarial, porque eso crea una serie de distorsiones salariales que son bastante complejas. Por ejemplo, hay empresas, el sueldo mayor era 17.600 y algo, el sueldo mínimo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se da la resolución de la reclasificación, oye, ¿dónde cae esa empresa? O sea, esa empresa era grande, pero ahora resulta que la empresa es pequeña y mediana. Entonces, hay unas situaciones ahí. Hay trabajadores que van a recibir por lo menos alrededor de 300 pesos y otros no van a recibir. La propia resolución per se dice, en uno se considerando, se prohíbe a las empresas usar esta resolución como asunto de fraude, o sea, algo así más o menos. Dice la resolución. ¿Por qué te dice eso la resolución? Porque hay cosas que lamentablemente no quedaron claras. Yo creo que hubiese sido mejor discutir la reclasificación y luego vamos al aumento salarial de manera clara y transparente, y así se sabe exactamente cómo se van a hacer las ajustes. Ahora, a mí, si bien es cierto que debemos reconocer las buenas intenciones que ha tenido el señor presidente de la República, que por primera vez se traslada al Ministerio de Trabajo, hablar con la parte, hablar con el ministro de Trabajo, a empoderar al ministro para llegar a acuerdo, está bien, eso es aplaudible. Caramba, pero yo te voy a decir una cosa. Hacerlo de esa manera, yo creo que no fue lo más correcto. Yo creo que no fue lo más correcto, manito. O sea, tú enterarte por los medios de comunicación que entramos a una reclasificación, ¿qué está pasando con eso? Es lo más correcto. O sea, ustedes... De hecho, hay trabajadores que tienen cierta preocupación en ese sentido, hermano. Eso es una realidad. Y me extraña ver que, pero otra cosa. ¿Ustedes vieron los trabajadores, los empresarios protestando? No. ¿Ustedes lo vieron protestando?
No. Si se está vendiendo como un aumento lo estaban vendiendo de 24,000, otro hasta de un 50%, o sea, oye, pero ¿de cuánto fue el aumento en el comité de salario antes? ¿De cuánto fue? Creo que 18. Fue algo 14. así. Algo así, un 14%. Entonces, ahora que tanto se quedan tranquilitos, donde quizá la situación de las empresas no es la mejor en estos momentos. Entonces, hay una serie de situaciones que yo como que no entiendo. Si bien es cierto, reitero, que el presidente ha tenido buenas intenciones, vamos a cooperar, pero hay cosas que todavía, en ese sentido, como que no están claras. Y además, los gurús de la central tampoco no le han aclarado, ni se le han aclarado a los trabajadores per se. ¿Entiendes? Hay trabajadores que tienen un dolor de cabeza que, óyeme, pero yo te voy a decir una cosa, yo soy un trabajador. Y si a mí el empleador me afecta, yo soy el que le voy a reclamar al empleador. Mira, resuélveme esto, tú no me estás haciendo, te cancelo y pongo otro. Con esta necesidad de empleo que hay, él se va a quedar tranquilito. Pero además de cosas, tenemos una deficiencia en el Ministerio de Trabajo, que el Ministerio de Trabajo es la cenicienta del Estado. Porque cuando hay cualquier irregularidad, ¿quién es que va a velar porque se corrijan? Es el Ministerio de Trabajo. Es que va, tú lo denuncias con un inspector, va a hacer una inspección. Y si hay cualquier irregularidad, se levanta un acta de apercibimiento. Dice, bueno, acta de apercibimiento, mira Giovanni, todavía hay X tiempo para que tú corrijas esta situación. Si en X tiempo no se corrige, entonces se da lo que se llama un acta de infracción para que tú corrijas esa situación. Pero si el empleador quiere, lo que hace es que va y paga la multa y punto. O sea, él prefiere pagar la multa, paga la multa que le ponen, y ya sigue haciendo lo que estaba haciendo. Esa es la realidad. Y se beneficia más que pagándole al trabajador. El beneficio es mayor. Entonces hay una serie de irregularidades que yo entiendo que ojalá nosotros un día podamos empoderarnos y poder presionar para que esa situación se resuelva en el Ministerio de Trabajo. Que debo reconocer que este muchacho Luis Manuel Lecán, digo muchacho porque un muchacho joven, sí, él ha tenido buenas intenciones, ha roto un poco la burocracia que hay, si se quiere, pero no tiene los mecanismos, los medios, la cantidad de inspectores que hay para inspeccionar las distintas empresas. Además, usted sabe que el que paga manda aquí, lamentablemente, en la República Dominicana. Los demás se los dejo de tarea. Sigue siendo, Clemente, el Ministerio de Trabajo una de las cenicientas a nivel de presupuesto año tras año de la que eroga el Estado dentro de ese presupuesto que tiene esa partida que tiene que darle a cada uno de los ministerios, que siempre Junior dice, y creo que es lógico, que los ministerios, mientras más partidas presupuestarias reciben, eso es porque son más importantes y se le da mucho más principalía. En el caso del Ministerio de Trabajo, no sé por dónde anda el presupuesto de este año, si se le va a aumentar o hace qué tiempo no se le aumenta el presupuesto. Así que todas esas cosas te habla a ti de la importancia. Y si el gobierno tiene vocación política o voluntad de mejorar la vida de los trabajadores. Mira, definitivamente esa es la situación. Ver a las centrales sindicales, ¿verdad?, defendiendo al Ministerio de Trabajo con cada presupuesto. Se lo aumenta porque es el Ministerio de Trabajo. Porque a los empresarios no les interesa que el Ministerio de Trabajo tenga presupuesto. ¿Por qué? Porque el Ministerio quiere que inspecciona. Por lo regular, el Ministerio de Trabajo no inspecciona al trabajador, a quien inspecciona es a la empresa como tal. Clemente, con tu permiso, tenemos que irnos a una pausa, así que vamos a la pausa y volvemos en breve. Y ahora conversamos con Clemente Morillo, quien es aspirante a dirigir el Consejo de la Unidad Sindical y además importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Amigos televidentes, continuamos conversando con Clemente Morillo, quien es aspirante a dirigir el Consejo de la Unidad Sindical y además uno de los sindicalistas relevo que promete esta generación. Y la verdad que esta noche interesante conversar contigo sobre todos estos temas, Morillo. Yo no sé las aspiraciones de Morillo, la verdad que ya en un momento es interesante, porque habría que preguntarse si ya Pepe, don Gabriel del Río Doñé, si ya van a asumir una posición de ceder paso, irse a disfrutar relativamente su pensión y permitir que una nueva generación pueda asumir los roles de principalía de el debilitado
movimiento sindical de la República Dominicana, porque tampoco vayamos a creer que estamos hablando de sindicatos fuertes. Yo lo he dicho, son más aparatos e instrumentos que organismos vivos de movilización de los trabajadores. Y yo creo que ahí hay un gran desafío también para los que quieren asumir el relevo, en el caso tuyo, que aspira a presidir el SENUS, ¿verdad? Entonces, supongamos que sí, que hayan elecciones próximamente, que Pepe no se presente o que se presente y tú puedas ganar como quieras. ¿Cuál sería la agenda de trabajo que tú implementarías para ver si se logra retomar parcialmente los bríos del movimiento sindical en la República Dominicana? Mira, yo tengo una hoja de vida. Yo fui secretario general del Sindicato Autónomo de Choferes Transportadores de Petróleo y sus afines, un sindicato histórico y que ha tenido una historia de lucha aquí en la República Dominicana, a tal punto que hay una impronta que dejamos ahí en ese sindicato de choferes transportadores de petróleo. Posteriormente hemos estado dirigiendo a la Federación Metalúrgica, que hay varias empresas metalúrgicas, entiéndase Barrigol, Falconbrí, Metaldón, varias empresas mineras. Y somos vicepresidentes de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, somos el segundo vicepresidente. Mira, ya desde hace un tiempo el compañero Rafael Pepe Abreu nos había manifestado que él se iba a retirar del movimiento sindical y que este iba a ser su último periodo como tal. Siendo así, yo consulté con él y le dije que iba a hacer un proceso de consultas con mi compañero, ¿verdad? Y terminé mi proceso de consulta y he tenido, si se quiere, respuesta o no, si se quiere, he tenido respuesta favorable en ese sentido. Y ya se ha fijado la fecha del Congreso, que se va a hacer el 16 de octubre. Se reunió la Dirección Nacional ya el pasado sábado. Bueno, y continuamos con nuestras aspiraciones. ¿Qué nosotros pensamos? Nosotros pensamos que hay que renovar el movimiento sindical. Aquí hay que empoderar a los sindicatos bases, sindicatos nacionales y a las federaciones. Hay que empoderarlas. Aquí yo creo que el movimiento sindical debe dejar de estar tomando decisiones sin el apoyo de la base. La base no puede ser usada solamente cuando necesitamos una marcha o necesitamos una concentración. Yo creo que se debe consultar, reitero, a los sindicatos. Mira, cuando hablamos ahorita del tema salarial, o sea, se consultó a la base, se habló con la base, se hizo un levantamiento con la base. Pero hay base. No se hizo. Lo primero que preguntan, ¿hay base? Hay muchos sindicatos, hay muchos sindicatos. Lo que pasa es que están, si se quiere, un poquito demotivados en ese sentido, pero yo creo que es precisamente por el espíritu que hay de esa pasividad que tenemos ahora mismo en la República Dominicana. Mira, es muy preocupante cuando tú ves que un grupo de dirigentes y trabajadores siguen al diputado Botello y no así a las centrales sindicales. ¿Por qué? Han las centrales sindicales consultado con su base que ellas quieren con relación al 30%, se ha hecho una cumbre en ese sentido y que en esa cumbre que se haga con los sectores, con los distintos sindicatos, la posición que salga ahí sea la posición que se va a asumir ante la opinión pública, ante los empleadores, ante el gobierno. No se ha hecho. No es que la base te domine, porque la base siempre quiere más, los trabajadores quieren más, pero es bueno consultarlo. Es bueno para que sepan qué quiere. En realidad, eso es lo que está pasando, hermano querido. Mira, ¿qué tú ves ahora mismo, por ejemplo, de lucha? Tú ves que, por ejemplo, el Colegio Médico ha asumido en la lucha de la AFP y la ARS, ha asumido en la lucha de manera frontal, la ha asumido. Lo propio la ha asumido la ADP. Pero ustedes sabían que la ADP es afiliada a la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Quien debe estar ahí al lado de la ADP debe ser la Confederación. Ahí al lado de la ADP es que debe encabezarla, porque es la Confederación a donde está afiliada ese sindicato de profesores. Esa es la realidad. Entonces, si tú no encarnas en lo que los trabajadores quieren, obviamente tú no vas a tener ese apoyo como tal. Tenemos que separar una cosa de la otra. Si bien es cierto que todos tenemos a una simpatía política, eso es verdad, porque hay gente que no son de nadie, y eso le ha dado beneficio porque no se identifica con ningún partido, aunque sí han apoyado de manera soterrada otros cierto partido. Lo que tenemos que diferenciar es que lo sindical es lo sindical, y lo político es lo político. Eso es como el periodismo. O sea, al momento de tú emitir, Junior,
una opinión, tú debes que emitirla como un profesional del periodismo, no por la simpatía política que tú tengas. Y esa es la parte que nosotros debemos diferenciar en el movimiento sindical. Y yo creo que en el pasado el movimiento sindical no quedó bien. No quedó bien por una serie de decisiones que tomó, y eso nosotros yo creo que debemos reivindicarlo, o tenemos que reivindicarlo como tal. Les reitero, empoderando a los sindicatos en función de sus aspiraciones. Con lo que tú acabas de decir, Clemente, ¿crees tú que una nueva generación que asuma el control de los sindicatos del país y que haya un acercamiento con el sector gobierno y el sector patronal pudiera cambiar esa correlación de fuerza que hay hoy día y que existe, en que creo que ningún trabajador osa construir un sindicato o montar un sindicato en una empresa, porque el simple hecho de levantar la mano, pues lo votan o lo cancelan? Mira, lo que pasa es que es otra cosa. Nosotros no hemos educado, para decirlo de alguna manera, no hemos preparado a esos dirigentes o a esos trabajadores. Nosotros acabamos de formar un sindicato en un centro de salud, uno de los más importantes de la región norte. O sea, acabamos de asesorarlo en ese sentido y conseguimos el registro. ¿Por qué se hizo? Porque nosotros estuvimos ahí asesorándolo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ese sindicato? Vamos a darle un taller para prepararlo, para que sepan cuáles son sus deberes y derechos, pero que tampoco no cometan errores, que esa es otra cosa que a veces, cuando tenemos un sindicato, entendemos que el dirigente está por encima del bien y el mal y que puede vulnerar la ley. No es así. Si tú no tienes el apoyo de la masa como tal, no es mucho lo que tú puedes hacer, pero si tú das paso certero, hasta el propio empleador te vas a ver a ti como un sindicalista maduro. Esa es la realidad, hermano, que vive ese sentido. Ahora bien, aquí nosotros tenemos diferentes sindicatos prácticamente en la mayoría de la provincia, pero los sindicatos entre sí no se conocen. Yo necesito un movimiento sindical fuerte en Bonao, en La Vega, en Santiago, en Higüey. Yo necesito un movimiento sindical fuerte en ese sentido. A mí me dio mucha pena cuando... Mencionaste, güey, a propósito, ¿hay asociaciones de empleados de los sí, no, hoteleros, hoteleros. De las tres confederaciones sindicales, tanto de la CNTD como de la CAS y la CENOS, ahí hay sindicatos, o sea, de los hoteleros. No tan fuerte, pero sí, su incidencia, pero sí están. Mira cómo esos trabajadores tú ves que protestaron porque cerraron las empresas, pero no tenían ninguna respuesta como tal, que ha sido uno de los sectores más golpeados ahora mismo en la República Dominicana. Pero ¿quiénes debieron encabezar eso? Debieron encabezar la central, los dirigentes sindicales, no un trabajador per se. Es la central sindical, pero es que le digo, al momento de tú reivindicar en favor de los trabajadores, tú tienes que poner a un lado tu simpatía política. Tú tienes que poner el traje de sindicalista porque tú eres sindicalista. Lo demás es secundario. Y eso una de las cosas que yo he admirado siempre al doctor Rafael Alburquerque, y cuando estuve ahí en el sindicato de chefs para transportar petróleo, nunca me maltrató. Siempre fue un canal de comunicación para la solución de conflictos. O sea, hay que reunir la parte, no presionando, que te tiran bombazos y una serie de cosas como pasó en el pasado, ocurrió en el pasado. Entonces esa es la parte, pero también tienes que ganarte esos espacios en base al respeto y haciendo las cosas dentro del marco de la ley. Hablando de ganar, aparte, ¿verdad?, de lograr revivir el movimiento sindical, cohesionar los sindicatos que existen en las diferentes áreas, lograr ampliar la base sindical, ¿qué tú harías para tratar de recuperar un poco la confianza, la credibilidad de la población en la dirigencia sindical? Con esto no se puede ofender a nadie, todo el mundo sabe que hay niveles de reserva en cuanto a la credibilidad del papel que juega la dirigencia sindical. Hay dirigentes sindicales muy serios como en todo, pero hay otros que no lo son, eso lo sabemos. Pero, ¿cómo mejorar la imagen de la dirigencia sindical y de los sindicatos? Mira, es sencillo, es que lo que tenemos que hacer es un trabajo transparente. O sea, yo no puedo ir a emitir una opinión pública sin antes tener el aval de mi base, del seno de mi comité ejecutivo y de la dirección nacional, que es la que tiene que ver. Ustedes lo ven hasta los propios partidos políticos. Se convoca el comité
en este caso de uno de los partidos, bueno, el comité político, luego representa el comité central, que es el que ratifica, entonces luego es que se sale con una posición como tal. Ahora, cuando tú sales a decir una posición que no ha pasado por ese proceso, en este caso nosotros las centrales sindicales, se convoca el secretariado y luego se convoca la dirección nacional, cuando es una posición de peso, ¿no? Como es el caso del 30% y demás. Entonces tú ahí sales ya con esa posición, lo que ha sido aprobado de ahí, y eso es lo que tú debes asumir, no una posición personal per se. ¿Ustedes discutieron el monto que iban a presentar en el comité de salario? ¿O eso cómo se decidió? Mira, eso se sacaron una comisión, hay lo que se llama el Comité Nacional de Salario, que lo componen las tres centrales sindicales, se maneja, ¿verdad? Pero nosotros no teníamos conocimiento de los montos, ni la tarifa, ni que íbamos a entrar en la reclasificación. Por eso, cuando esto sale, hay, si se quiere, algunas reservas de algunos trabajadores que te llaman, Morillo, tú sabías, y yo lamentablemente tengo que dar mal porque no sé, si no tengo los términos, y yo soy un segundo vicepresidente, que me disculpen los compañeros, pero si no lo sabía, yo no puedo mentir, lo que yo te digo hoy aquí, te lo puedo decir donde quiera, lo que te digo en privado te lo puedo decir donde quiera sin ningún problema, porque a mí me gusta estar atado a nada. Mi atadura solamente la tengo con Dios, con más nadie. No tengo atadura con hombres, ni compromiso tampoco. No. Yo puedo asumir una causa en un determinado momento en función de, porque yo no puedo tener un compromiso todo afectando a otro. Oye, con relación a lo que son los organismos internacionales, esas agrupaciones internacionales que siempre dan soporte a los gremios sindicales en el país, sigue contando con el apoyo de esas grandes confederaciones. Sé que hacen congresos anuales donde intercambian ideas. ¿Cómo están esas relaciones? ¿Siguen igual? Mira, siguen igual. O sea, esto de las pandemias ha creado una serie de situaciones, pero por ejemplo ahora se tuvo apoyo de la Fundación Freddy Ever, que nos ayudó mucho para el tema del estudio de la presentación, para la motivación esto de la propuesta salarial. Pero también está la CCI, la CCA, también nos apoyan en ese sentido, pero también los técnicos de la OIT también han estado al servicio de uno, que esa es una parte que nosotros también tenemos que aprovechar. Nosotros tenemos que preparar buenos abogados y buenos técnicos para que, ¿qué pasa con esto? ¿Con quién es que tú vas a discutir? Tú vas a discutir con los empresarios, pero ¿quiénes son los empresarios? Allá hay jóvenes que tienen 2 y 3 maestrías, ¿y cuántas maestrías tenemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Preparar técnicos que al momento de discutir con estos empresarios, oye, estemos por lo menos, quizás no de igual a igual, pero que estemos a nivel, que estemos documentados. Entonces, nuestros líderes, ellos son economistas, son abogados, son científicos, son, oye, a Chepa no han inventado la vacuna. Entonces, no puede ser así, no pueden ser todólogos, porque ni el presidente de la República maneja todos los temas. Entonces, yo creo que nosotros, como movimiento sindical, tenemos que hacernos acompañar de técnicos en diferentes áreas, pero mayormente en la economía y en aspectos legales, definitivamente. Bueno, si queremos realmente hacer un cambio, porque si tú quieres resultados distintos, tú tienes que dejar de hacer lo mismo, eso lo decía Albert Einstein, y eso es una realidad. Bueno, tú hablaste de formación, me imagino que el sector sindical pues tiene el aval de la OIT y de esos organismos que usted acaba de mencionar para preparar esos recursos humanos, y tanto aquí en República Dominicana como en el extranjero, porque conozco amigos que han recibido becas y han ido a estudiar fuera del país. Así es. Pero mira, hay un tema, y esto yo creo que tenemos que ser bastante claros en esto. Cuando tú ves, no vamos a ir más lejos, ¿por qué gana el PRM las elecciones? ¿Por qué la ganó? Porque se renovó. ¿Cuántos años tiene la secretaria general del partido del PRM? ¿Cuántos años tiene el presidente? Se renovó, impactó. ¿Tú crees que es igual cuando van ellos a pedir el voto a cuando van esa gente que estaban ahí? Que me perdonen, pero óyeme, no es lo mismo. ¿Qué está haciendo el PLD? ¿Qué hizo el PLD? Se renovó, aunque dejaron ahí unas cuantas gente, pero hay jóvenes. Ahí hubo un muchacho, el hijo de Felucho, que no parece hijo de Felucho. Oye, fue uno de los más votados, Juan Ariel. O sea, ¿por qué? Porque la gente quiere sangre nueva. Aunque no sangre nueva de la que tenía uno por ahí, que no era nueva. Pero bueno, la gente quiere esa parte. Porque el movimiento sindicalista, que hoy esté en La Vega, mañana esté en Santiago, pero que después esté en Cotuí, que luego esté en Bávara, que haya ese movimiento, que haya ese mover, se necesita. Y eso es la política también. O sea, entonces, el movimiento sindical no puede ser ajeno a eso. Pero, ¿con quiénes nosotros competimos? Nosotros, de alguna manera, ¿con quiénes discutimos? Es con el sector empresarial. Ustedes ven el sector empresarial, son jóvenes todos. O sea, ya el grupo Rainieri, no es Rainieri que dirige el grupo Rainieri, no, es el hijo.
es el hijo. Pero si tú te vas a la JRD, oye, ¿quiénes están ahí? Pero si te vas a Copardón, ¿quiénes están ahí? O sea que estamos obligados a renovarnos, señores, por Dios. Nada puede ser estático en la vida. Les reitero, si queremos resultados distintos, tenemos que dejar de hacer lo mismo, hermano. Yo creo que estamos en la era digital. Eso es importantísimo, eso que plantea, la capacitación. Pero tienen ese desafío, pero también el desafío de constituirse un efectivo contrapeso. Cuando llega un representante del CONET y llega Gabriel del Río, no tienen el mismo peso, ni le dan el mismo trato. Pero porque no hay pero no es porque uno sea empresario y otro sea obrero. No es por eso, hermano. Es porque el sindicato está desmovilizado, desarticulado. No hay un contrapeso. Yo le digo a Giovanni muchas veces que hay una gran responsabilidad del movimiento sindical en la precariedad salarial. Busca los países desarrollados, los sindicatos son fuertes, a ver cómo se comportan las escalas salariales. Se necesitan constituirse, fortalecerse para hacer un contrapeso de verdad. Porque decir que tenemos un seno, que hay una CAS, que había una CGT, eso no dice nada. Si no son capaces de movilizar la gente y de que sus interlocutores y su contrario, porque quieras o no, los intereses de los trabajadores son contrarios a los intereses del empresario. No es que son enemigos, pero tienen evidentemente intereses encontrados. Están en aceras distintas. Están en aceras distintas. Entonces, para usted discutir, ya que no tiene la fortaleza económica, tiene que tener la coraza moral. Así es. Y el batallón que lo soporte. Que cuando usted llegue, no, ahí están llegando los trabajadores dominicanos. Pero no se siente eso cuando se sientan en la sala. ¿O tú crees que se siente eso? No, es que no es lo mismo, no es lo mismo. Mira, es lo que decíamos ahorita, es que tú tienes que tener lo que se llama la preparación, los técnicos. Por ejemplo, nosotros tenemos un técnico muy bueno en Seguridad Social, que es Bienvenido Cueva. Entonces, ese debe ser el vocero de nosotros en el tema de seguridad social. Ese debe ser el vocero de nosotros. Pero lo propio en asuntos también de economistas. ¿Y ustedes han discutido el tema de la seguridad social a propósito de la coalición, las propuestas diferentes que hay para ver cómo se reforma la ley para garantizar más derechos? ¿Eso ha sido parte de la preocupación de ustedes? Mira, precisamente ahí se logró homologar una serie de ideas en ese sentido, y se ha introducido un proyecto de ley que lo refrendaron unos 17 diputados, lo recibieron ahí en la Confederación, y se ha estado manejando esa parte ahí. Por lo menos ahí podemos ponernos de acuerdo. Y se ha estado, de hecho, hubo una vista pública hace unos días, una vista pública bastante maratónica, ¿tú me entiendes? Pero se hizo esa vista pública y ahí estamos pensando igual en ese sentido. Pero hay algo, una de las habilidades también que nosotros hemos tenido es que el movimiento sindical, tú ves que, por ejemplo, un líder dice una cosa, otro líder dice otra y otro líder dice otra. Tiene que haber lo que se llama la mesa sindical, que existe, pero hay que institucionalizarla. Cosa que lo que se trató ahí sea una especie de cumbre y que vamos a tener todo el mismo lenguaje. Ustedes han escuchado por casualidad a los empresarios con un lenguaje distinto. Y coherente. Y coherente. Entonces, esa coherencia debe tenerla. Si hay algo que yo le admiro y se le envidio para decirlo de alguna manera al empresariado, es eso, que son coherentes. Sí, sí. Por ejemplo, mire ese tema, por ejemplo, del 30%. Uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra. Hermano, es un tema que tiene dividido al país. Así como están las tres causales que tiene el país dividido, así está el tema del 30%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Señores, consensuarlo y asumir una posición oficial en ese sentido. Clemente Morillo, gracias por haber estado con nosotros. Te pedimos que antes de octubre esté con nosotros nueva vez para hablar de ese congreso y cómo marchan tus aspiraciones. Por favor. Muchísimas gracias, vamos bien, gracias por la oportunidad. Señores, conversamos con Clemente Morillo, quien es aspirante a dirigir el Consejo de la Unidad Sindical, a quien le deseamos suerte. A ustedes, gracias por el favor de su atención. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y hasta mañana.